Bueno, buenas noches compañeras y compañeros, ¿cómo andas Camilo? ¿Cómo andas, Rafa? ¿Todo bien? Bien, este video que pusimos tiene... Tu presentación, ¿no? Sí, viste que dice Política Obrera, es un video de campaña de política obrera de cara a lo que son las elecciones, las PASO, ¿no? en Argentina. Y bueno, es un video que me pareció apropiado porque puede pasarse en cualquier país del mundo, ¿no? Es un video obrero y por lo tanto internacionalista. Totalmente, es como parte de la campaña, está presente en la campaña electoral, pero digo, se caracteriza por ser un spot muy profundo en contraste con lo que es la publicidad normal de los partidos, que apelan al voto y a todo tipo de cuestiones más superficiales, ¿no? Se destaca por la profundidad de la denuncia de la situación social, de la situación de la clase obrera, pero también porque hace eje en un tema que es un tema de campaña, que es la precariedad laboral, ¿no? Es decir, todos los grandes candidatos en Argentina van de cabeza a un planteamiento de reforma laboral y de ataque a los trabajadores para abaratar el despido o eliminar la indemnización por despido y otros derechos laborales. Entonces este spot realmente me pareció muy bueno en sí y además hace a un tema de campaña, entonces es muy apropiado. Después lo vamos a pasar de vuelta sobre el final, para los que no lo agarraron al inicio, que lo tengan al final. Estamos en un nuevo programa. Totalmente. Rafa, antes de empezar con el contenido, que hay mucho, queríamos enviar un saludo a los compañeros de la Unión Ferroviaria, que bueno, hace unas semanas atrás hubo un accidente de tránsito, por lo que tengo entendido, y estaban dirigiéndose hacia Paysandú desde Tacuarembó, una delegación de compañeros, y bueno, tuvieron un accidente automovilístico en la que hubieron 4 heridos, ¿no? 2 de gravedad y todos miembros del sindicato, de la dirección del sindicato, y bueno, hace unos días falleció el compañero Fernando Pedroso, ¿no? Ha habido comunicados de distintos sindicatos en solidaridad. Lamentablemente, bueno, hubo una campaña de donación de sangre y demás también. Y bueno, nos mandamos un saludo a todos los compañeros. Un saludo a la Unión Ferroviaria. La Unión Ferroviaria. Y a los familiares, por supuesto, de este compañero que personalmente no conocía, pero más allá del nombre. Así que bueno, lamentablemente una situación que golpea a un sindicato que también es un sindicato que ha sufrido mucho los embates de los gobiernos, tanto frente amplistas como de la derecha, ¿no? Totalmente. Hoy tenemos un tema que es el tema de la reforma jubilatoria, pero sobre todo del plebiscito constitucional que hemos venido tratando en programas de Tribuna TV desde hace mucho tiempo. Esta iniciativa que tomó en su momento la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ATSS, en el sentido de impulsar un plebiscito constitucional que eliminara la reforma jubilatoria recién aprobada, por lo menos sus efectos más gruesos contra los trabajadores, y a la vez establezca en la propia Constitución la prohibición de aumentar la edad jubilatoria por encima de los 60 años. Hoy está en 65, después de aprobada la ley de la calle Pou, y eliminar las administradoras de fondos previsionales privados, ¿no? Es decir, son dos de los ejes de este planteo ATCS. El otro también es aumentar las jubilaciones más bajas, es decir, llevarlas como mínimo al salario mínimo nacional, y otra serie de aspectos que hacen a retrotraer temas de la reforma jubilatoria que se votó este año. Y este tema generó una polémica pública, ¿no? Es decir, en los últimos tiempos salió el MPP, el Movimiento de Participación Popular de José Mujica. Para los compañeros del exterior que no saben de qué se trata, es el movimiento de José Mujica dentro del Frente Amplio, su grupo, y al cual pertenece Yamandu Orsi, el probable candidato presidencial del Frente Amplio en 2024. El MPP sacó una posición contraria a un plebiscito constitucional, con lo cual no solo atacaba el planteamiento de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, sino también un planteamiento del Partido Comunista, que iba con una propuesta diferente, que en realidad, después si le podemos profundizar, la propuesta del Partido Comunista salió como reacción y como respuesta al planteo de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ¿no? Es decir, y podemos analizar por qué. También salieron los grupos vinculados al astorismo, a la derecha, al Frente Amplio, Astor y Vergara,
que yo nunca me acuerdo el nombre que tiene, se llama influencia sereñista o algo sí, así, o algo sereñista es. Pastorivergarismo, diría Sería Manini y Ríos, sí, claro, Manini y Ríos y Sin TV. Y bueno, es decir, que dos grandes bloques del Frente Amplio, el de Vergara, el de Orsi y de Mujica, salieron a atacar este planteamiento. Y en el día de hoy hubo una mesa representativa del PIT-CNT en el cual estaba en discusión la cuestión del plebiscito. Entonces, este es el tema del día, y en el cual, bueno, tenemos que abordar, ¿no? Hay que decir también que la decisión del MPP, ¿verdad?, el fin de semana, indudablemente tenía como una de sus metas generar una presión hacia la mesa representativa, ¿verdad?, que ha sido y se ha ido dilatando durante meses, ¿no? Sí, venía por lo menos varios meses. 4 meses, ¿no? 3. Hay que recordar que José Mujica y otros dirigentes del Frente Amplio habían dicho que el próximo gobierno del Frente Amplio deberá modificar, pero no derogar la reforma de la Seguridad Social. Nunca dijeron en torno a qué ejes se modificaría si ellos gobernaran. Y lo mismo la declaración del MPP, ¿no? Es decir, dice que bueno, lo primero que van a hacer el 2 de marzo, si ganan, sería convocar a un diálogo social para reformar nuevamente la Seguridad Social, pero no dicen para volver a los 60 años de edad de retiro, no dicen para, por supuesto, mucho menos para eliminar la SAFAP, es decir, ningún aspecto que haga a la derogación de la reforma de la calle Pou. Me parece que esto es fundamental y este es el contexto en el cual se desarrollaba hoy la mesa representativa. La placa que pusimos también me parece, convocando al programa de hoy, me parece que era muy claro. Decía: el MPP, Orsi y Vergara sabotean el plebiscito contra el aumento de la edad de retiro y por la eliminación de la SAFAP. Era, y no es un clickbait, no es un gancho forzado, sino que es una descripción prácticamente de la realidad, ¿no? Es decir, salieron a atacar este plebiscito con el argumento de que el plebiscito estaría afectando las posibilidades del triunfo del Frente Amplio, ¿no? Entonces, no, trabajadores, voten a nosotros nos encargaremos, cuando lleguemos al gobierno, de convocar un diálogo social y político para discutir de vuelta la seguridad social, pero mientras tanto ya hay trabajadores que empiezan a ser afectados por la reforma de la calle Pou. Yo creo que acá, Rafa, hay que reiterar algo que vos planteaste en el programa anterior, que es que la especulación que se hace permanentemente desde el Frente Amplio en diferentes referentes es qué pasa si el plebiscito falla, ¿no? Si el plebiscito se pierde, ¿no? Y esa especulación no se traslada a la elección. Es decir, ¿qué pasa si el FA no gana? Suponiendo que el FA tuviera una posición, en el mejor de los casos, de modificar o de sí, favorable realmente a los trabajadores, ¿no? Y si, ¿por qué vale para el plebiscito y no vale para si vos ganás o perdés? Y lo otro es esto: si el FA no sirve para movilizar a los trabajadores, si es un frente de izquierda que no sirve para enfrentar a la derecha, entonces ¿para qué sirve? Parece que eso que vos colocabas en el programa pasado es la pregunta del millón, digo, ¿no? Claro, nosotros en el programa anterior y hoy en la prensa figuraba esto, ¿no? Es decir, que el PIT-CNT estaba fracturado entre 3 posiciones, ¿no? Pero básicamente dice, estos de caras y caretas, empate técnico para definir plebiscito contra la reforma. En el PIT-CNT había 3 posiciones y esas 3 posiciones era la ATSS, o sea, el Sindicato de la Seguridad Social, junto con unos 15 sindicatos más. Eso ya había pasado en una mesa representativa anterior, esas corrientes, esos bloques que se fueron dando, donde decíamos son 3 bloques. Los trabajadores de la Seguridad Social, que plantean retrotraer esta reforma jubilatoria, pero además impedir en la Constitución que se aumente la edad de retiro en el futuro, eliminar las AFAP, las administradoras de fondos previsionales privados, e impedir que surjan en el futuro, y otra serie de aspectos que mejoran jubilaciones futuras. Pero, bueno, y no solo futuras, corrientes, porque sí, decir, el aumento de la jubilación mínima tendría impacto sobre personas ya jubiladas. Y el otro planteamiento del Partido Comunista, que era simplemente derogar la ley aprobada, pero no establecer en la Constitución nada que limite una futura reforma jubilatoria antiobrera,
ni mucho menos eliminar la privatización de la seguridad social, que es el planteamiento de ATCS. Y la tercera posición era no hacer ningún plebiscito, ninguno de los dos. Y decíamos que el planteamiento del Partido Comunista buscaba actuar como bisagra, ¿no? Es decir, buscaba articular en el Frente Amplio, en el PIT-CNT, buscando evitar un plebiscito que planteara eliminar la jubilación privada, planteara eliminar la SAFAP, y de esta manera convencer a la derecha del Frente Amplio, a los Vergara, a los Astori, a los Orsi, a los Mujica, que ya son la derecha del Frente Amplio en este momento, a aceptar un plebiscito para anular la reforma de la calle, pero no metiendo la eliminación de la privatización de la seguridad social. Y a la vez enganchar a los que se le escapan por izquierda, digamos, y en ese sentido buscaba hacer la bisagra o el articulador. La cuestión es que las bisagras a veces se rompen, ¿no? Es decir, todos que hemos visto alguna puerta o una ventana donde se rompe una bisagra, hay que decir que además el desgaste provoca ese tipo de cosas, ¿no? Era el bloque que a priori parecía como mayoritario en principio, ¿no? Bueno, en la votación de la mesa reunión anterior, en realidad hubo más o menos 30 votos que habían tirado la pelota para adelante y 15 que querían definir, más o menos en proporción, era 2-1, no es exactamente así, pero era aproximado. Pero nadie sabía cómo esos 30 se iban a terminar definiendo, ¿no? Entonces, hoy había mesa representativa y bueno, la noticia que hay es que en esa mesa representativa hay 14 votos que se abstienen, que es el ala derecha. El ala derecha hoy está conformada por dos corrientes, que es Articulación, a la cual pertenecía Fernando Pereira, el actual presidente del Frente Amplio. Están allí Fernando Gambera de Bancarios, el llamado Manso Gambera, y otros sectores como la Federación del Comercio, los maestros, la Federación de Maestros. Exacto. Y el grupo En Lucha, de José Lo López, de Valeria Ripoll, de la Federación de la Bebida, que también con el argumento de que no convenía por esto o por aquello, estaban en contra de este plebiscito. Es decir, que ahí se armó un bloque entre la derecha del PIT-CNT con En Lucha, que en algún momento quiso colocarse como que era más de izquierda, el Partido Comunista en el medio, exacto, y ATCS en la izquierda planteando un plebiscito para eliminar la SAFA y para impedir el aumento de la jubilatoria por encima de los 60 años en la propia Constitución. Es decir, que estamos ante una diferenciación política que, como decíamos, tiene mucho que ver con la interna también del propio Frente Amplio. Claramente Orsi ha quedado colocado en contra de este plebiscito y bueno, yo no creo que no lo dije, la votación de hoy se salió aprobada la posición de ATCS por 16 votos. El Partido Comunista modificó su planteo, ¿no? Planteaba patearla para adelante. En realidad, aparentemente estaba buscando una moción intermedia que no planteara las AFAP expresamente, que planteara otra cosa. Pero bueno, finalmente plantea patearla para adelante para otra reunión que tiene 14 votos y los sectores que no querían ningún plebiscito que se abstienen otros 14 más. Entonces, por mayoría simple, digamos, por ser la más votada, sale la posición que impulsa a TCS y ya salió a la prensa Marcelo Dara, el presidente del PIT-CNT, que integra el Partido Comunista, a anunciar esta resolución y, bueno, de alguna manera darla por oficial, ¿no? Por oficial, por efectiva, y como que se iba a empezar a llevar adelante esta campaña que planteó a TCS y que apoyaron 15 sindicatos más, ¿no? 16 sindicatos en total apoyaron esto, con lo cual, bueno, tenemos un hecho político de enorme importancia, ¿no? Es decir, porque se da una situación donde el Frente Amplio, salvo algún grupo pequeño, el Partido Socialista, que hoy es un grupo pequeño que no tiene mayor incidencia en los sindicatos realmente hoy en día, el Partido por la Victoria del Pueblo tampoco, es decir, el Frente Amplio no logra controlar una resolución de envergadura del PIT-CNT porque afecta a un plebiscito que se realizaría simultáneamente con las elecciones de 2024, ¿no? Es decir, que va a ser un tema de debate nacional en el cual el Frente Amplio no lo va a apoyar, como tal por lo menos, y que va a ser parte de un tema vital para los trabajadores, como es la cuestión del aumento de la edad de retiro, la rebaja de las jubilaciones y la privatización de la seguridad social, que este gobierno con esta reforma aumentó además, extendió aún más. Entonces estamos ante un debate nacional de enorme importancia
Y bueno, esto es lo que vamos a analizar hoy, ¿no? Rafa, yo creo que una cosa que deberíamos mencionar es que acá han habido, ha habido distintos ensayos para generar una intermediación, digamos, ¿no? Un bloqueo a estas posiciones. Y una creo que es que la votación de hoy demuestra que el proceso político pasa por este debate. No pasa por la ingeniería de un Congreso del Pueblo, ¿no? O las internas del Frente Amplio, o las elecciones mismas, ¿no? Sino que pasa, sí, ahora que aparecen entremezclados, quiero decir, ¿no? Porque si vamos a un plebiscito que requiere reunir el 10% de las firmas o del padrón electoral, que aparece a priori como algo alcanzable, la dificultad que tendrá, quiero decir, pero alcanzable, donde, digamos, es muy claro el debate, quiero decir, ¿no? Es decir, para cualquiera, viendo de afuera, decir, bueno, acá están las AFAP, que todo el mundo, no hemos podido encontrar ningún defensor de las AFAP, son señaladas insistentemente como entidades que no le dan ningún tipo de beneficio, no quiero calificar, ningún tipo de beneficio al trabajador. No tenemos ningún defensor de eso. Todos coinciden. Claro. Y la reforma de la seguridad social, quiere decir que el jueves pasado, tuvimos una charla que fue transmitida en vivo por la página junto con Natalia Barbe, compañera de TCS, y allí, bueno, se colocaba esta posibilidad de que se votara en la mesa hoy y la reforma, el planteo que viene impulsando a TCS, y allí uno de los defensores, digamos, de la reforma de la seguridad social, como por ejemplo el presidente del BPS, decía, a mí vienen todos los días a preguntarme jubilados si ya pueden trabajar. Y una de las conclusiones que se salía ahí del debate, que me parece muy, muy exacta, es que presentar como una conquista el hecho de que un jubilado quiera trabajar, quiero decir, llegar a este nivel de desparpajo, quiero decir, solamente lo puede hacer alguien que sabe que enfrente tiene una oposición de características de pacotilla, quiero decir, ¿no? Es decir, ¿cuál es el logro de la reforma de la seguridad social? Es que los jubilados quieren trabajar. Eso como un jubilado que cualquiera que... Eso sí. Es fácil el cálculo, ¿no? Si vos te alcanza la jubilación, vos vas a trabajar. Obviamente, ese es el nivel, al que hemos llegado. Pero aparte, obviamente, hoy en día trabajan en negro. Lo que van a hacer ahora es aportar a una caja y eso no va a darles un mango. Entonces, en realidad, aportan el cohete. Si no les cambia nada su situación actual, porque muchos jubilados pueden trabajar y aportar a otra caja, y los que no podían aportar porque eran del BPS jubilados y no podían volver a aportar al BPS, no les cambia sustancialmente su situación. O sea que tienen que trabajar porque cobran una jubilación miserable, pero además, salvo que el Estado va a recaudar un poquito de ese aporte, no hay ninguna conquista. Es decir, realmente presentar esto como, bueno, mira qué bueno, había jubilados que estaban esperando, eso es una fantamada, es decir, no tiene sustento alguno. Yo creo que más allá de... La gente sabe que esto es una estafa, es decir, me parece que hay que ir a otra discusión más profunda, porque tenemos una situación que podríamos decir la siguiente. En el Frente Amplio el probable candidato va a ser Yamandu Orsi, ¿no? Es decir, va a estar una pelea, digamos, una interna, donde está de un lado Orsi y del otro lado Carolina Cose. Y bueno, Yamandu Orsi claramente aparece enemigo de este plebiscito, que igual va a llevarse adelante, a pesar de todo el intento del Frente Amplio para bloquearlo. Entonces me parece que estamos ante una situación realmente, primero que nada, novedosa, es decir, que salga una resolución del PIT-CNT a pesar de la posición adoptada por el Frente Amplio contra la posición adoptada por sus principales figuras, o varias de sus principales figuras. Eso es un primer hecho como noticia importante. Y la otra es que lo más seguro es que el candidato del Frente Amplio sea Yamandu Orsi y va a estar enfrentado a una resolución del PIT-CNT y una campaña pública del PIT-CNT ya ahora, no de ATCS, en este sentido. Segundo aspecto es que el Partido Comunista intentó aplicar algo parecido a lo que aplicó frente a la LUC y bueno, ya ha fracasado. Sí.
Estaba en una... Realmente el Partido Comunista se colocó en una situación que era sin salida, porque en realidad si triunfaba la posición del Partido Comunista, obtenía algún voto más, eso no impedía que saliera un plebiscito como el de TCS. Es decir, que si se llegaba a 2 plebiscitos era una cosa que hubiera sido desastrosa. Exacto. Y por lo tanto, el Partido Comunista en ese caso quedaba peor. Por lo tanto, estaba en una situación que intentó arrastrar a lograr una mayoría al grupo Articulación, al grupo En Lucha de José López y otros, y al fracasar en eso quedaba muy mal parado. Por eso de alguna manera llegamos a esta situación, ¿no? Así, bueno, pero tenemos 2 fracasos. Uno es el fracaso general del Frente Amplio, otro es el fracaso en particular del Partido Comunista, que en la LUC había arrastrado de alguna manera el Frente Amplio a su posición. Es decir, no solo había eliminado un plebiscito, un referéndum contra toda la LUC, sino que también había obligado al Frente Amplio de alguna manera a ir detrás de su posición de un referéndum parcial contra 135 artículos. Acá esa política fracasa, ese intento de bisagra, bueno, la bisagra se rompe, la bisagra no soporta la tensión, y llegamos a este estado de situación en el cual va a haber una campaña por un plebiscito, y sobre todo los compañeros que son del exterior o que no conocen profundamente, esto requiere 250.000 firmas, pero es algo perfectamente alcanzable. Es decir, aun si el PIT-CNT no lo hubiera aprobado, no lo hubiera apoyado expresamente, era alcanzable. Ahora es esperable que lo apoye la Federación de Cooperativas de Vivienda, que lo apoye la Federación de Estudiantes, gremios estudiantiles de distintos lugares. Así que esto va a tener andamiento, y por lo tanto va a haber un plebiscito constitucional simultáneo con las elecciones, que no va a contar con el apoyo del candidato presidente del Frente Amplio, pero además de gran parte de los partidos del Frente Amplio que van a estar en contra. Si esto coloca, no estamos ante una diferencia de detalle, es la privatización de la seguridad social y los métodos de retiro. Es la principal ley de la calle, ¿no? La principal ley de la calle, y el Frente Amplio en su programa que está discutiendo y que tiene un borrador de programa, dice que va a convocar un diálogo social y político para discutir la reforma de la seguridad social. Entonces el gran tema de la campaña electoral va a ser la cuestión de la jubilación, de la reforma jubilatoria y de este plebiscito. En este punto me parece entonces que estamos ante un hecho político de enorme magnitud, y reitero, las novedades son: el Frente Amplio no logró derrotar, a pesar del sabotaje del MPVP, de Vergara, de Mujica, de Orsi, este movimiento, y el Partido Comunista fracasó en su rol de bisagra, que era el que llevaba hasta ahora. Entonces estamos ante un elemento que me parece que tenemos que desenvolver, por supuesto, mejor en otros programas, pero que muestra que los que se van a jugar por este plebiscito, por supuesto, van a ser no solo esos 16 sindicatos, sino muchos trabajadores de base, porque hay que recordar otro elemento. Yo no tengo acá la captura para mostrarlo a los compañeros en el video, la captura de pantalla, pero hubo una elección interna, mejor dicho, una votación interna en el Sindicato de Maestros de Montevideo, donde una consulta, ¿no? Una consulta donde en todas las escuelas, como una especie de plebiscito interno entre 3 mociones, votan las maestras y maestros de Montevideo, y la dirección de la Federación de Maestros a nivel nacional estaba en el ala derecha, que no quería ningún plebiscito. Esa posición del ala derecha tiene más o menos el 30% de los votos, y el 70%, pongamos 30 y pico, ¿no? 2-1 pierde la dirección, porque el resto vota que quiere plebiscito, y la inmensa mayoría, porque creo que es el 40 y pico % vota la posición que termina saliendo triunfante hoy en el PIT-CNT, es decir, que la posición de los trabajadores de la seguridad social contra la SAFAP, contra el aumento de retiro, mientras que un 15% vota la posición del Partido Comunista. Digo, para mostrar que en un sindicato, porque esto no es muy frecuente, que en un sindicato se consulte a casi la 3.000 votos. En casi 3.000 votos, pierde la dirección de la Federación de Maestros, gana la posición más de izquierda, y el Partido Comunista queda la bisagra rota
con el 15% de los votos. Hay que decir que además Ademo Canelones, que es el otro muy numeroso, también tenía esta posición. También tiene esta posición. Entonces, como la Federación de Maestros es una federación con 31 filiales, porque de repente hay filiales que son de pequeñas localidades, ¿no? Entonces aparece Montevideo como una filial, tiene miles de trabajadores, la inmensa mayoría, que además participaron de una consulta donde está comprobado, y de repente yo visualicé, por ejemplo, un video, no quiero atacar a los compañeros de ese lugar en particular, pero visualicé un video de una reunión en Rivera, de los maestros de la filial Rivera, y había con suerte 15 presentes y otros 15 en una reunión por Zoom, puede decir online. Entonces, 30 personas valen lo mismo que 3.000. En una definición, ellos por supuesto votaron la posición de la Federación de Maestros. Por supuesto que decir, porque el peso que tiene esta dirección de maestros se da por su control de filiales del interior, que en realidad en cantidad de afiliados y en participación en asambleas o en discusiones es infinitamente menor. Lo cual pasa parecido en los docentes de secundaria, ¿no? En ADES y en FENAPES esto suele pasar también. Con lo cual, bueno, muestra que en el único lugar donde conocemos un debate y una votación casi que con escribano, la burocracia perdida por paliza, la burocracia sindical. Y el ala derecha sobre todo. Bueno, sobre todo porque si sumábamos las otras dos mociones que sí querían plebiscito, era 2 tercios. Dentro de esos, el Partido Comunista perdía por paliza. Creo que esto es un elemento fuerte de la realidad, porque estamos mostrando un cuadro de cierta pérdida de control político, más allá de que se da en un plano de relativa... es decir, no se da en el plano de que hay un proceso huelguístico, ¿me explico? Es decir, no, estamos hablando de un proceso de una discusión política donde las posiciones no son súper combativas, pero donde hay una diferencia programática con el Frente Amplio de parte de trabajadores de base, y que va a tener una expresión en una elección nacional, en un plebiscito constitucional, que va a obligar a todos los partidos a opinar. Y que es mucho más sensible desde el punto de vista de la comprensión que lo que fue la ley de urgente consideración. Porque en la ley de urgente consideración, la verdad es que a mucha gente no sabía ni que había dentro de la ley de urgente consideración, o entendía que eran los temas de seguridad pública, donde incluso muchos trabajadores a veces son ganados por la idea de que hay que tener mano dura, ¿no? Es decir, contra los delincuentes, porque la inseguridad se vive sobre todo en los barrios populares. Lo que hay que analizar, Rafa, es porque esto modifica el escenario, ¿no? Es decir, es una cosa que no es menor. Es el rol ¿cómo llegamos a esta situación, además? Porque acá hay un punto que se votó la reforma de la seguridad social y la burocracia la dejó pasar. Sí, nosotros hemos sido insistentes con esto, hemos golpeado. Si esta dirección que pretendía mediar ahora, tener una posición equidistante de ir contra la SAFAP o no ir, fue la que dejó pasar la reforma. Es decir, no de una lucha, convocó un paro último momento o un acto. Entonces, es una dirección en la que no hay que confiar. Es decir, hay que buscar todos los mecanismos para alcanzar la firma, obviamente, pero además la necesidad de cómo estructurar esta campaña ahora. Y después, el problema de las conclusiones políticas, ¿no? Porque acá el tema es, ¿cuáles son las conclusiones políticas que se sacan de este debate? ¿No? Y cuáles son los realineamientos de las fuerzas que se presentan, por ejemplo, para las elecciones también. Es decir, ¿con qué programas? Porque acá pasa lo mismo que mencionaba vos en el programa anterior. Es decir, este problema de vuelve el FA, supongamos que gana el FA, y que aumentamos el salario en vez de un ajuste del DOTEM, un ajuste del 5, y después en todo lo otro volvemos a la situación, pasado vuelve a ganar la calle o quien sea. Es decir, estamos en este ciclo que era colocado por esta compañera de la OJC, ¿no? Una compañera de la FEU, que presentaba en forma en sus términos, digamos, que bueno, que el impasse de la política progresista. Claro, salir de la lógica, salir de la lógica de que todo pasa por las elecciones. Y el otro asunto es, ¿qué va a hacer? Como mencionaste hasta Orsi, ¿qué va a hacer Carolina Cose? No se ha pronunciado hasta ahora. No se ha pronunciado. Es decir, Carolina Cose es la que aparece con el apoyo del Partido Comunista, con el apoyo del Partido Socialista, que el Partido Socialista se ha pronunciado por el referéndum, por el plebiscito, en contra de la SAFAP
bueno, el que ha ganado hoy en la mesa representativa del PCNT. Acá tiene una contradicción, porque Carolina Cose ha sido, junto con Orsi, y han asegurado que los fondos de la SAFAP tienen que ser invertidos en infraestructura y demás, es decir, abrirles nuevos campos de expansión a la especulación de los bancos y de todo este negociado que se hace, ¿no? con los fondos de la AFAP. Entonces, acá tenemos una contradicción muy fuerte, y yo creo que el problema es las conclusiones políticas y concentrar fuerza, porque creo que ahora se va a dar una situación similar a contra la LUC en el sentido del despliegue territorial, como se dice ahora, ¿no? La militancia en busca de esas firmas, donde se confluye con compañeros de otras fuerzas, con las líneas se desdibujan, quiero decir, las líneas de tiempos normales entre sindicatos, partidos y comisiones barriales van a tender a, si este problema del frente único, por llamarlo de alguna manera, y concentrar fuerzas, ¿no? Es decir, yo creo que es decir, simplifica mucho. Esto que se ha pasado hoy simplifica mucho el debate. Si coloca de un lado a los que están en defensa del salario, en defensa de las jubilaciones, y del otro lado a quienes intentan ser equidistantes, mediadores, es decir. Sí, yo creo que no son mediadores ni equidistantes, eso podría ser el Partido Comunista, digamos, que quiso articular, pero que quiso una alianza de clases con los defensores del Fondo Monetario y de la SAFAP, ¿no? Es decir, Vergara, Orsi, José Mujica, Astori defienden explícitamente la SAFAP. Mujica lo ha dicho bajo la forma así que es muy difícil desmontarlo después que ya está creado el sistema, lo cual es absurdo, pero es decir, no es esa la dificultad. Claramente es un planteamiento de sometimiento al capital financiero. En el caso de Astori y Vergara es mucho más claro, ellos defienden el sistema de AFAP. Por lo tanto, no hay allí, es decir, hay allí claramente una expresión de clase que no tiene que ver con los trabajadores. Lo que tú decías, ningún dirigente sindical se anima a defender la SAFAP, como si se anima Vergara, que fue presidente del Banco Central y ministro de Economía, si se anima Astori, es decir, los representantes del capital abiertamente dentro del Frente Amplio, el capital financiero en particular y el FMI. Entonces creo que es decir, acá estamos ante candidatos que van a expresar intereses ajenos a la clase obrera. Esto es lo que va a mostrar una radiografía la situación del plebiscito y de la elección que viene. Es decir, ¿quién representa políticamente a los que firman para que haya un plebiscito constitucional y a los que votan para eliminar la SAFAP y para impedir el aumento del retiro? No lo representa Orsi, no lo representa Vergara, José Mujica, Astori, el Frente Amplio como tal. Porque alguien va a decir, no, una parte del Frente Amplio sí lo representa. Entonces, primero, no van a ser los que van a llegar a la presidencia. Y segundo, entonces, ¿qué es el Frente Amplio? Es una alianza de gente que dice que representa a los obreros con capitalistas y defensores del Fondo Monetario y del capital financiero. Por lo tanto, esa alianza de clases es completamente reaccionaria. No es la alianza de un obrero con un pequeño campesino, con un explotado que no es asalariado, sino que es directamente la alianza con el capital financiero. Y esto está muy expresado en este debate. Sí, y el que defiende la SAFAP es representante político del capital financiero, no es otra cosa. Hay que decir además que la justificación teórica para esto, para el Frente Popular, para hacer este seguidismo de la burguesía, esta alianza con sectores ajenos a la clase obrera, enemigos de la clase obrera, siempre se justifica en el problema de la correlación de fuerzas, ¿no? Que incluso es una terminología utilizada por compañeros que no necesariamente son del Partido Comunista y que a veces tienen posiciones críticas respecto al Partido Comunista. Pero es un encubrimiento que dice, nunca te va a dar la correlación de fuerzas, porque, es decir, el lado de la balanza siempre se inclina hacia, ¿no? Hacia la columna vertebral. Esto es un debate que había mucho en Argentina, ¿no? La columna vertebral, ¿quién es la columna vertebral y quién es la cabeza, ¿no? Finalmente el problema. Acá creo que el problema es, más allá del plebiscito, más allá de las elecciones, más allá del Congreso del Pueblo, es decir, todas las mediaciones que se quieran colocar, es qué herramienta política se construye. Es decir, porque el Frente Amplio es la alianza de esos sectores, digamos, de la burguesía, del movimiento obrero, de los partidos obreros con la burguesía. Bueno, el problema es que la vanguardia, que los trabajadores tienen que construir su propio partido. Claro, pero yo quiero ir un poquito más atrás, porque en realidad esa alianza en otra época
se justificaba que era para luchar contra el Fondo Monetario. Después podemos discutir si su programa era realmente una lucha contra el Fondo Monetario o contra el capital financiero, etcétera, etcétera. Pero ese era el argumento. Ahora es una alianza con el Fondo Monetario, con el capital financiero, contra los derechos jubilatorios de los trabajadores, para que aumente la edad de retiro y para que cobren menos guita los jubilados, los trabajadores que se jubilen en el futuro. Es decir, es un aumento de la tasa de explotación de la clase obrera para beneficiar a los bancos. Entonces, este Frente Popular es un frente con el imperialismo, no es un frente con una burguesía antiimperialista que nosotros no compartimos que existiera, pero con el cual se justificaba. Acá es un frente con la burguesía proimperialista y con la pequeña burguesía acomodada proimperialista, y entonces en este sentido estamos ante un frente popular proimperialista, no ante un frente que como... Aunque Astori sea minoría en ese frente, ¿verdad? Es que no importa, es decir, primero pero digo que la derecha coloca permanentemente que no es ahora el Frente Amplio está en manos de los radicales, ¿no? No es minoría. ¿Por qué? Porque el programa del Frente Amplio no plantea eliminar la SAFAP. Entonces, mayoría, que sea minoría en la elección interna del Frente Amplio, o después cuando hay elecciones nacionales, la lista de Astori no sea la más votada, refleja, bueno, lo siguiente: los partidos que supuestamente están a la izquierda de Astori aplican la política de Astori, a pesar de que tienen la mayoría de votos. Siendo mayoría, claro. Es decir, no es que, pero en realidad la posición de Astori es mayoría porque en el programa se llegó a lo que quiere Astori. Lo otro, esta idea de la acumulación de fuerzas que tú mencionabas anteriormente, no es que estén condenados. El problema es el siguiente: ¿cómo podés modificar la correlación de fuerzas o acumular fuerzas sin pelear? Claro. ¿Cómo vas a alterar el equilibrio que existe o la situación que existe anteriormente sin pelear? Es decir, no existe, no hay manera. No voy a juntar un voto más por acá, uno más por allá. Y ahí es donde vos decís, bueno, termino aliándome con Hitler, porque siempre tengo que aliarme con uno más a la derecha. Y esto, si bien parece una exageración, no hay que olvidar que el Partido Comunista Italiano llegó a defender un frente popular con los mussolinianos para enfrentar a Mussolini. Es decir, cuando Mussolini cae, forman un gobierno junto con elementos que venían de Mussolini. Entonces, con el argumento de la unidad nacional, de la necesidad de terminar con Mussolini, con elementos que venían de ese campo. Esto creo que es un extremo, pero que es un extremo que la política mundial y la política nacional conoce. Primero que nada, no siempre los frentes populares aparecían en el pasado como antiimperialistas. Claro. Por ejemplo, en Argentina, cuando se da la elección entre el Perón, ¿no? y el resto, digamos, la oposición a Perón, lo apoyaba el embajador yanqui, que era Braden, y lo apoyaba el Partido Comunista y el Partido Socialista de Argentina. Entonces era una alianza con los sectores radicales y con otros elementos burgueses, pero con la embajada yanqui contra Perón. Entonces, no importa, no estoy defendiendo al peronismo ni a Perón. Es decir, ahí teníamos un frente popular proimperialista. Luego en Uruguay tuvimos expresiones de que en nombre de un frente popular antiimperialista se hizo una alianza con la derecha golpista, ¿no? Es decir, en el caso de los comunicados 4 y 7 en 1973. Las ilusiones peruanistas. Con las ilusiones peruanistas, etc. Se argumentaba que el planteamiento militar tenía características nacionalistas, antiimperialistas entre comillas, y entonces se apoyaba una convergencia con los sectores militares que anunciaban que iban a enfrentar y a masacrar a la clase obrera, porque hablaban de destruir el marxismo-leninismo. Bueno, los supuestamente marxistas-leninistas de Uruguay apoyan los comunicados 4 y 7 que planteaban eliminar el marxismo-leninismo. Son expresiones que muestran que los vaivenes para formar un frente popular, los zigzags y las volteretas, lo que tienen como constante es que la clase obrera se tiene que subordinar a una fuerza burguesa extraña a ella. Exacto. Podrá ser más nacionalista, más civil, más militar, más democrática, más reaccionaria, pero siempre tenemos que ir a la cola de los burgueses de turno. Esta política tiene que colocarse en discusión a la luz de esta cuestión del plebiscito. Primero que nada quiero decir algo. Como partidos trabajadores nosotros no impulsamos los plebiscitos para enfrentar la reforma reaccionaria de la burguesía ni para conseguir las reivindicaciones de la clase obrera.
Nosotros impulsamos la iniciativa y la acción independiente de la clase obrera. Por eso en todo este proceso el eje del Partido de los Trabajadores fue la huelga general, tomar las calles, sí. Es decir, hacer consecuentemente lo que mostraba, por ejemplo, como tendencia el proceso francés, ¿no? Es decir, que la burocracia sindical francesa también combatía, pero que mostraba una tendencia a la acción, como lo mostró también la rebelión del 2019 en Chile y otra serie de grandes luchas en América Latina también. Entonces, ese era el camino para derrotar a la calle Pou y a la coalición de derecha y la reforma jubilatoria. Y era más corto además, ¿no? Bueno, no sé, uno nunca sabe. Lo que sí es que era un camino consecuente, porque lo concreto es que, como lo dijimos la reunión, iba a decir, en el programa anterior, un plebiscito está condicionado al conjunto del régimen político y las fuerzas en presencia, las fuerzas políticas en presencia, en primer lugar a que los medios de comunicación están mano de la burguesía, monopolizan los medios de comunicación, tienen el dinero para hacer campaña y por lo tanto es probable que en un periodo aíslen el tema, no le den difusión para que la gente ni se entere y después van a intentar presentar que es el fin del mundo si se eliminan las AFAP y si se topea el retiro, ¿no? Claro, va a ser la hecatombe, vamos a perder inversores y por lo tanto vamos a pasar a sufrir la miseria, como si hoy estuviéramos en el tirando manteca al techo, ¿no? Pero bueno, va a haber un ataque de la burguesía a través de los medios de comunicación, a través de los recursos de los partidos burgueses, para atacar esto. Entonces, no es el terreno más favorable para la clase obrera, es el terreno más favorable para la burguesía. Por supuesto, lanzada esta campaña por los sectores más clasistas del movimiento obrero, más combativos, el Partido de Trabajadores a muerte va a ir con esta campaña, con esta advertencia, en realidad el camino, ganemos o perdamos ese plebiscito, si ganamos, para consagrar y que se lleve realmente a la práctica, y si perdemos, para superar esa derrota e ir a seguir luchando contra esta reforma jubilatoria y contra la privatización de la seguridad social, el camino va a ser la huelga, el camino va a ser la lucha consecuente y la huelga general. Y por lo tanto la movilización de masa, la movilización popular es el camino siempre, planteando la perspectiva además de un gobierno de trabajadores. El único que puede realmente cumplir con un veredicto popular de eliminar las AFAP y atacar el capital financiero es un gobierno de trabajadores, no va a ser la burguesía la que ataque al capital financiero. Y si no va a ser un gobierno burgués ni siquiera supuestamente progresista. Esto me parece central porque nosotros tenemos que colocar como Partido de los Trabajadores, primero con honestidad cuál es nuestra política y segundo, intervenir en estas campañas tiene que servir para preparar a la clase obrera para luchar por su propio poder político, por un gobierno de trabajadores. Y confiar solo en su propia fuerza, además, ¿no? Porque el problema de la reforma, de todas las reformas, las jubilatorias, las laborales, es que lo que nosotros vivimos en este momento a nivel internacional, es que no se puede perder de vista lo que pasa en el mundo. Es decir, es un ataque a las condiciones laborales, a los aumentos de los ritmos de producción, a la baja de los salarios, a la pérdida del derecho de trabajo de 8 horas. Es decir, estamos en un ataque con desigualdad, no es que la burguesía ataca y siempre gana, pero busca el beneficio, el trampear la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, es decir, la competencia incluso en el marco de una guerra. Entonces, esto es importante y yo creo que, tomando en cuenta todo esto que vos decís, me parece importante, creo que el problema del plebiscito, con todas las limitaciones que tiene, coloca un campo favorable para discutir una serie de cuestiones que de otras formas se pueden ya perder creo que el elemento de que haya un plebiscito, más allá de que obviamente no es el nuestro, es mejor que no lo hubiera. No, sin duda. Es decir, yo estaba colocando una cuestión metodológica y una cuestión de claridad de qué estrategia política defendemos, pero el plebiscito va a colocar un choque entre dos planteamientos programáticos distintos, con los límites que tenga. Claro. Pero quiero decir, si uno plantea atacar al capital financiero, las AFAP, limitadamente, porque obviamente no plantea un programa conjunto contra el capital financiero, y el otro, que es el Frente Amplio, va a defender la continuidad de las AFAP, y por lo tanto el pago de la deuda externa y el sometimiento al capital financiero, tenemos allí
un choque de programas y un choque tendencialmente que tenemos que ayudar a desenvolver políticamente y dar una expresión política además. Porque luego van a aparecer el Partido Comunista, el Partido Socialista, van a decir nosotros somos los que expresamos dentro del Frente Amplio este plebiscito. Pero es decir, para llevar a Orsi al gobierno y a los que defienden, a Vergara se puede seguramente al Ministerio de Economía, es decir, para mantener a los que están contra el plebiscito y en contra de eliminar la SAFAP. Acá capaz que está bueno mencionar el tuit escrito por Andrade, ¿no? Bueno, esto el mismo día que salió la declaración del MPP, ¿no? El Movimiento de Participación Popular de Mujica y de Orsi. Domingo, creo, ¿no? Creo que fue el fin de semana, fue. El senador Andrade del Partido Comunista salió a decir que no iba a quedar solo los sindicatos, el movimiento social, etcétera, que van a llevar adelante esta campaña. En realidad, hoy el Partido Comunista seguía deshojando la margarita. Totalmente. Es decir, eso dijo Andrade el fin de semana, pero hoy en la mesa rotativa del PCNT el Partido Comunista no votó ir por este plebiscito. Exacto. Sino que seguía pateando la pelota para adelante para seguir deshojando la margarita. Plebiscito sí, plebiscito no, contra esto, contra lo otro. Y bueno, suponemos que no la van a seguir deshojando más, por lo que de alguna manera Marcelo Abdala manifestó en los medios de que van a tomar esta campaña. Pero bueno, es decir, es evidente que lo hacen con reluctancia, lo hacen con cierta discrepancia, porque él manifestó que era una moción de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, es decir, nos apropió de esa propuesta, y por lo tanto, si la mayoría del PCNT está en esos 30 que estaban por no largar plebiscito o por largar otro, es decir, bueno, va a haber evidentemente muy poca carne en el asador, ¿no? Es decir, van a poner muy poco esfuerzo para llevarlo adelante. Nosotros en este sentido tenemos que proponer que en cada barrio, en cada centro de estudio, en cada lugar de trabajo se formen comisiones para impulsar esta campaña, porque bueno, en algunos casos los sindicatos la van a tomar, probablemente la Federación de Cooperativas de Vivienda tome una posición por lo menos formal a favor de este plebiscito, lo mismo de la Federación de Estudiantes Universitarios, algunos centros estudiantes, pero bueno, en algunos casos los sindicatos o centros estudiantiles van a tomarlo en serio y en otro caso no le van a dar mucha bola. Entonces es importante organizar esta campaña a través de la organización de base en los barrios, en los lugares de trabajo y estudio, para llevar adelante en primer lugar la campaña de firmas. No olvidemos que el PCNT ya saboteó otras campañas de firmas, sí, ¿no? sí. Formalmente estaba en contra de la ley de riego privatizadora y sin embargo la dejó morir. Exacto. En este caso son menos firmas las necesarias, pero si nosotros nos dormimos los laureles va a pasar algo parecido. Así que es importante hacer esta campaña desde abajo, desde ya, apenas a TCS o el PCNT, sea quien sea el que formalmente lance la papeleta, tomarla en manos de los militantes de base y llevarla adelante. Y la otra es, bueno, empezar a discutir justamente las perspectivas más políticas, como tú decías, ¿no? Es decir, esta campaña obliga a plantearse, dar una expresión política, dar una representación política a este movimiento clasista, combativo, que no está siendo expresado por el Frente Amplio, que está chocando con la política del Frente Amplio en este punto, y que por lo tanto, bueno, hay que lograr despertar a la acción política a muchos militantes, porque hay sectores de estos 15 sindicatos que son muy críticos con el Frente Amplio, pero de ahí a la acción política no se lanzan, no se ven como protagonistas de una militancia política y mucho menos de una intervención después electoral o lo que sea. Pero ni siquiera, es decir, más allá de lo electoral, que es un tema que se viene acercando y que vamos a abordar luego en otros momentos, es importante colocar la idea, bueno, primero que nada, el propio programa de la CNT colocaba la idea de que la clase obrera debe dirigir los destinos de la nación, en una forma muy elegante, no dice bajo qué forma, pero bueno, lo concreto que la única manera es un gobierno obrero, es un gobierno de trabajadores. Nadie ha inventado otra, al menos. Nadie inventó otra. Por lo tanto, bueno, más allá de que los sectores anarquistas tienen esa resistencia a la cuestión, obviamente, de un gobierno obrero, están en contra de todos los gobiernos,
pero bueno, una revolución social que es propia del capital se hace a través de un gobierno obrero. Esto es una discusión que tiene que abordarse paralelamente a esta campaña. Es decir, la cuestión estratégica, la cuestión de fondo, porque sobre todo lo que tú decías, estamos en un mundo que no es un mundo estable. Hay una guerra en Europa que involucra a varias decenas de estados, en primer lugar a toda Europa, Estados Unidos, Rusia, China. África ahora, ¿no? África con Níger, la cuestión, involucra de distintas maneras, quiero decir, están en distintos bloques o oscilando entre los bloques, casi todos los estados, entre ellos también América Latina. Por lo tanto, cuando las crisis capitalistas llega a la envergadura de expresarse en una guerra que involucra a todos los estados, es evidente que estamos ante los inicios de ese proceso. Y no algo que es local, que es en Ucrania, y bueno, allá Zelensky, Putin. Esto involucra a todos los estados y por lo tanto todos los estados empiezan a pasarle la factura a los obreros, a los trabajadores de todos los países. Se agrava la crisis desde el punto de vista inflacionario. En nuestro país en particular y en América Latina es utilizado permanentemente la guerra como elemento de, hay una guerra, entonces creció el precio del trigo, creció el precio de la energía. Y en ese marco nosotros logramos, hoy escuchaba uno ahí que se jactaba en un programa ahí, un operador del gobierno diciendo, tuvimos pandemia, tuvimos guerra y los índices son bastante buenos. Bueno, sí. Vieron a la burocracia también que les votó hablando de eso, les votó la rebaja salarial, es decir, tuvieron un clima, es decir, pero la guerra utilizada como bancátela, ¿no? Es decir, mirá, se subió el petróleo, subió... Es decir, como si la subida del petróleo no se tradujera en las superganancias de las multinacionales del petróleo. Exacto. Contra nosotros somos exportadores de cereal y sí. Las ganancias que han hecho los exportadores. Los sojeros, los arroceros y todos los productores los grandes latifundistas, por supuesto, etcétera. Sí, yo creo que todo esto obviamente cada vez más va a estar en el debate público, político, pero esta noticia que me parece importante, que frente a lo que anunciamos nosotros como tema del día de hoy, el MPP Orsi Vergara sabotea el plebiscito, fracasaron hoy en la mesa representativa del PCNT, con lo cual van a una crisis política con el movimiento obrero, es decir, con las organizaciones sociales, etcétera, y están ante un fenómeno a contramano, ¿no? A contramano, y en este sentido queremos especialmente llamar la atención de los compañeros de esta nueva situación que está abierta, que se viene engendrando ya hace tiempo, pero que estamos ante un hecho político de primera magnitud al cual hay que prestar atención. Totalmente. Yo quería pasar al final, antes de irnos, volver a poner el videíto. Sí, el video, quizás la nueva cortina, quizás. No sé si tanto, pero por hoy y capaz que por un tiempo podemos pasarlo. Vamos con eso. Hay que decir que el domingo se vota en Argentina, todos los compañeros, obviamente, política obrera, Marcelo Ramal, Patricia Urones. Son los candidatos, pero hay candidatos en muchas localidades, en muchas partes de toda Argentina. Y este es el spot, o es un spot, no sé si el spot, pero que nos parece interesante y lo ponemos y con eso nos despedimos. Lo pusimos al inicio, pero muchos compañeros tal vez no lo escucharon. Vamos la semana que viene, ¿eh? Vamos con eso, nos vemos el jueves que viene. Vamos, compañeros, nos vemos. Gira la rueda, rueda tu vida, desde tu casa a otro lugar, donde los días se vuelven noche, donde la noche no tiene final. Rota la tierra sobre su eje, rota tu horario de trabajar. Sueños guardados en el vestuario, quién sabe si pueden esperar. Rotas cadenas, rotas caderas, la vida jugada, suerte y verdad. Rotas rodillas, rotos pulmones, soldado vivo que no sirve más. Con la gerencia de la gerencia, alguien te viene a mandar. Con el pulgar bien para abajo, a otro trabajo, otro lugar. Vidas precarias, vidas en negro, la incertidumbre de despertar. Con la pregunta de todos los días: ¿hoy volveré a trabajar?
Todos sabemos lo que no pasa, nada se arregla si te guardas la libertad de quedarte en casa cuando no hay casa ni libertad. Unamos la fuerza de todos los rotos, de toda la vida que deben rotar. Salario, convenio, derecho al trabajo, precarizados nunca más. Rotemos al mundo de los opresores, trabajadores a gobernar. Rotemos al mundo de los opresores, trabajadores a gobernar.